propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta. Igual, les dejamos para consulta por el tiempo. Entonces, en este tipo de activos, la definición de qué es un activo, bueno, desde el punto de vista fiscal, se reconocen como propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, propiedades, planta y equipo, porque hace relación o se refiere al reconocimiento bajo los marcos técnicos normativos contables. Pero me dice también que un activo fijo, porque acá sí me habla todavía en la norma contable, me habla del activo fijo, me dice que son bienes corporales muebles o los inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. Entonces, en este caso de los activos fijos, ¿qué me dice? Entonces, el artículo 69 y 69 raya 1 del estatuto me dice y hace la relación, la integración con la remisión con las normas contables y me dice que aplica las propiedades, planta y equipo, las propiedades de inversión o los activos no corrientes mantenidos para la venta. En las propiedades, planta y equipo, de acuerdo con el artículo 69, propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión. Dice, el precio de adquisición incluye los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables, que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja, ¿sí? Ese deberá ser el precio de adquisición. Impuestos indirectos no recuperables. Recuerden que si yo manejo el IVA como mayor valor del activo, pues ahí no es recuperable, sería mayor valor del activo, del precio del activo. Pero si lo voy a manejar como un descuento tributario por activo fijo, un activo de inversiones en bienes de capital, pues no irá porque pues será recuperable. El costo, los costos directos, me dice, más los costos indirectamente atribuibles hasta que el activo esté en condiciones para su uso. Me dice que se incluyen las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones que deben capitalizar de acuerdo con los marcos técnicos normativos, menos la depreciación acumulada. Y recuerden que en este tipo de inversiones, cuando tengo inversiones en propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, los costos de desmantelamiento y retiro del elemento no hacen parte del costo fiscal del activo, o sea, van contablemente, entonces yo tendré que eliminar, hacer la eliminación en el activo y en el pasivo, porque pues yo registro es una provisión. En los activos no corrientes mantenidos para la venta, que están en el artículo 69 raya 1, que me dice que el costo fiscal es el remanente que tenga el activo en el momento de su reclasificación, ¿sí? Porque pues si yo compré para vender, no estoy en esta situación, porque fue un inventario. Pero si acá fue porque yo tenía un elemento, propiedad, planta y equipo, o una propiedad de inversión, y decidí venderla, me tocó, la debo reclasificar según la técnica contable, activo no corriente mantenido para la venta, porque lo espero vender dentro del año siguiente, pues el costo fiscal va a ser el costo que tenga antes de su reclasificación. Y también me dice que para esos activos tengo que hacer la trazabilidad, que incluye lo mismo, el precio de adquisición, los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables y todos estos costos atribuibles a su medición inicial. Pues acá debo tener en cuenta que estos activos no corrientes mantenidos para la venta no son objeto de depreciación fiscal ni contable desde el momento en que yo los reclasifico, ¿no? Entonces, en este momento tiene que cesar la depreciación fiscal. ¿Qué me dice? También en el tema de los inventarios, de las propiedades, planta y equipo, me dice que cuando de conformidad con la técnica contable se exija la capitalización de los costos y gastos por préstamo, debe tenerse en cuenta las normas de la subcapitalización que van a ver mañana y el tema de la diferencia en cambio que vimos anteriormente. Me dice que las mediciones posteriores de estos activos no tendrán efecto fiscal. O sea, el ajuste que yo haga por revaluación de los activos, ya sea por cualquiera de los dos métodos, no va a tener incidencia fiscal, sino contable. Los efectos para efectos fiscales son depreciables, según las reglas del 128 que la vamos a ver más adelante. Las propiedades de inversión que contablemente se miden al valor razonable, para efectos fiscales se miden al costo. Entonces ahí no hay derecho a reconocer ingreso fiscal, sino sería un ingreso netamente contable. Cuando estos activos se enajenen, son objeto de reajuste fiscal de acuerdo con el artículo 70. Entonces volvemos a lo mismo que hablamos de las acciones. Nos aplicaría lo mismo en los dos eventos, les dictamos el concepto. Y el deterioro de activos, recuerden que no tiene reconocimiento fiscal. En el tema de la depreciación, entonces los bienes que son depreciables, la propiedad, planta y equipo,
las propiedades de inversión, excepto los terrenos y los activos tangibles que se generen en la exploración y evaluación de recursos renovables. El único requisito fiscalmente para yo poderlo solicitar la depreciación es que haya prestado servicio durante el año, ya sea que o si es una propiedad de inversión, si lo hubiera rentado, o si lo hubiera, o un activo que esté usando, como el caso de mis computadores, equipo de computación, comunicación. Entonces, la única condición es que haya prestado servicio durante el año. Recuerden que el año pasado salió un concepto con ocasión del COVID, y el concepto de la DIAN donde decía, lo importante es que usted lo hubiera usado durante parte del año, ¿sí? No importa que se hubiera suspendido la depreciación algún tiempo porque no se usó, que el hecho de que usted lo hubiera usado durante el año, usted lo puede depreciar. Acá debe tener en cuenta que la norma de depreciación, que la norma fiscal te exige que el activo hubiese prestado servicio durante el año. Contablemente no. No necesariamente, pero entonces va a tener una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Los temas de depreciación, entonces, ¿qué tenemos? La base de depreciación será la diferencia entre el costo fiscal y el valor residual. Para bienes usados, la vida útil proyectada más las transcurridas no puede ser inferior a la contemplada para un activo fijo. ¿Sí? Cuando yo hago el cálculo, cuánto se ha desado, pues no puede ser inferior. La vida útil, el valor residual y el método de depreciación serán los que se determinen de acuerdo con la técnica contable. O sea, no puedo utilizar un sistema para efectos tributarios o un valor residual diferente, o una vida útil diferente, o un método de depreciación diferente, contable y fiscal. Ya vamos a ver los ejemplos. Para los activos adquiridos antes del 1 de enero de 2017, se mantiene la norma de transición y me dice, los métodos irán a ser línea recta, reducción de saldos u otro previamente que fue autorizado previamente por la DIAN. Obvio, si se va a solicitar la óptica de un activo que adquirió en el año 2016, pues ya no te dan la autorización, ya no está vigente esta norma, pero para los que ya en su momento la tenían, lo podrán seguir utilizando. La vida útil se mantendrá la vida útil fiscal remanente de ese activo de acuerdo con el con el decreto único tributario 1625, o sea, esta permanece. Y las tasas de depreciación que yo puedo utilizar estarán limitadas de acuerdo con el artículo 137, como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué me dice la norma? Que se podrán deducir cantidades razonables por depreciación causada por el desgaste de bienes usados en el negocio o actividades productoras de renta, siempre que haya prestado servicios en el año gravable, desde el punto de vista tributario. Me dice que es posible también que las deducciones por depreciación las deducciones por depreciaciones no deducibles porque exceden los topes o los límites establecidos en el año periodo gravable, va a generar una diferencia, pero esa diferencia yo la voy a poder solicitar al final, a la terminación de la vida útil del activo. No es que la pierda, porque hay unas limitaciones que aplica, la vamos a ver en un ejemplo. También, ¿qué me dice la norma? Que cuando se realice depreciación de un elemento de la propiedad, planta y equipo por componentes, la alícuota de la depreciación no puede ser superior a la permitida para el activo, como si estuviera depreciando el activo en su totalidad, pues tenerlo en cuenta. También la opción de solicitar la deducción por depreciación acelerada, ¿sí? Que esta lo que hace es aumentar la cuota de depreciación en un 25% para aquellos activos que se usan diariamente por más de 16 horas y proporcional. Entonces, cuando usted tiene un activo que lo usa más de 16 horas, usted puede solicitar una alicuota adicional al turno que tiene, ¿sí? Se está solicitando un mayor valor y que lo puede hacer proporcionalmente por las horas, si trabaja 16, 20, 24. Y también me dice la norma que esta depreciación acumulada no tiene aplicación para efectos de los inmuebles. En las tasas de depreciación, de la norma fiscal lo que me dice es que la tasa de depreciación para el caso de las construcciones es el 2.22%. ¿Qué significa cuando yo hago el cálculo que una alícuota de una tasa de depreciación no puede ser superior al es igual al 2.22%? En el caso de las construcciones significa que el tiempo
que el tiempo de vida útil del activo son 45 años. En el caso de los acueductos, plantas y redes, me dices que es el 2,5. Esto significa que son 40 años. Vías de comunicación, 2,5, 40 años. Entonces, en esta tablita que vimos, que con el cambio de la reforma tributaria del 2016, básicamente, ¿cuáles tuvieron las mayores diferencias? Las construcciones y edificaciones. Recuerden que antes de la reforma, de esta reforma, las construcciones y edificaciones se depreciaban a 20 años, como lo podemos ver acá, hasta 31 de diciembre de 2016, los edificios, locales, casas, la depreciación era 20 años. Hoy en día, cuando hacemos la conversión de cuál es la tasa de depreciación, significa que pues son 25 años más, o sea, debe ser 45 años. En el caso del equipo médico-científico, antes era 10 años, hoy vemos que con la reforma quedó 8 años. En los equipos de computación, es el 20, la tasa de depreciación equivale a 5 años. Estos antes, pues igualmente también se depreciaban a 5 años. Entonces, estos no tuvieron cambio, sin embargo, estos que están como maquinaria y equipo, que antes se depreciaban a 6 años, ahora sí, la depreciación anual correspondería a 8 años. Acá vemos un ejemplo de un activo, ¿sí? Cuyo, vamos a ver, la base la base de la depreciación y la base del valor residual del activo. Entonces tenemos un precio de factura de 620, va contable y va fiscal. Si es un bien, el IVA de bienes de capital, ya vimos que si lo voy a tomar como descuento tributario por ser un activo fijo productor de renta, pues es recuperable, entonces no va ni contable ni fiscal. Los costos de entrega van a ser mayor valor del costo del activo. Los costos de instalación, que van contable y fiscal, los costos de desmantelamiento, dijimos que van para efectos contables, pero no van para efectos fiscales. El ajuste a la revaluación de los activos, entonces también van para efectos contables, pero no tienen reconocimiento fiscal. Entonces aquí vamos que tenemos una diferencia entre el costo del activo para efectos contables, tenemos un activo que compré en 620 y todos los costos inherentes, llegué a un costo de 763,200, pero para efectos fiscales sería solamente 660,000 pesos. El valor residual, recuerden que lo que vimos anteriormente me dice, el valor residual se determinará de acuerdo con la técnica contable. Es decir, si yo dije que el valor residual era el 10% del costo del activo, en el caso de, frente al valor, si estoy con la medición contable, pues el 10% que yo dije son 76,000 pesos, 76,320, pero para efectos fiscales estoy utilizando el mismo 10% como factor de referencia porque fue la medición que establecí en mis políticas, que serían 66,040. Entonces, si lo hice, mi valor residual lo determiné que era un porcentaje, pues el valor cambia. Pero si en este caso yo dije que el valor residual de este activo iba a ser 10,000 pesos, pues irá contable y fiscal los 10,000 pesos. Sí, en este caso no habría diferencia. Acá presentamos un ejemplo de qué pasa con el límite de las tarifas de las tasas de depreciación. Entonces veamos en el caso de los inmuebles. Entonces, si yo en la técnica contable, en mi política contable digo que los inmuebles se deprecian a 60 años, ¿cierto? La tasa de depreciación es el 1,67%. El límite fiscal son 45 años, es decir, que la tasa es el 2,22%. Esto me da una mayor depreciación. Pero ¿qué tratamiento fiscal o qué restricción me pone la norma? Me dice, si usted en la técnica contable dijo que este edificio se depreciaba a 60 años, no le aplica la limitante. Usted fiscalmente también me lo debe depreciar a 60 años porque es lo que usted tiene definido en su política de depreciación. En el caso de las oficinas, entonces, el mismo inmueble, si usted dice que en su política tiene establecido que él se va a depreciar a 40 años, significa que la tasa de depreciación es el 2,5, ¿sí? Pero ahí es cuando dice, la limitante me dice que esa tasa de depreciación no puede ser superior al 2,22 y yo la tengo en el 2,50. Entonces, acá estoy hablando contablemente 40 años, fiscalmente 45. Entonces, acá sí tengo que tener en cuenta el límite fiscal, los 45. En el caso anterior no me pasa lo mismo. Acá, pese a que la limitante es lo mínimo, pero si son 45, pero si usted determinó en su política que son 60, fiscalmente lo debo llevar a 60. Lo mismo pasaría con el equipo de computación. Usted en su política contable dijo que eran 10%. La limitación fiscal es el 8%.
del límite fiscal, pero le tiene que dar el tratamiento fiscal de acuerdo con la técnica contable, es decir, el 10%. Al caso que sean 5 millones, entonces la tasa de depreciación sería el 20%, pero el límite fiscal son el 12.5, pues lo tiene que depreciar con el 12.5, es decir, a 8 años, para que lo tengan en cuenta como material de consulta. ¿Qué pasa con los activos que se deprecian en un solo año? Entonces me dice la norma que estos activos, que la depreciación de estos activos se debe solicitar en un solo año el 100% sin consideración de la vida útil del activo. Me dice que para aquellos activos que se adquieran en el año cuyo costo no exceda de 50 VT, año base 2021 sería 1.815.400 pesos. ¿Qué pasa con esto? Esto es opcional, si usted quiere. ¿Qué es lo importante acá? Tenerlo en la política contable, que usted lo puede hacer porque lo que estábamos viendo o lo que acabamos de ver es, si usted en su política contable dijo que era 5 años, pues lo tiene, dijo que era 10 años, lo tiene que hacer a 10 años, no lo puede depreciar en una sola cuota. Ese tratamiento para que usted lo pueda aplicar tributariamente debe estar en la técnica contable. Entonces, acá, ¿qué se recomienda? Revisen la técnica contable si ustedes efectivamente tienen en sus políticas esta posibilidad. Obvio, yo no creo que tengan en la política contable el valor, porque como este valor cambia año a año dependiendo de la inflación. Entonces, ustedes tienen que mirar, porque no sea que se confíen y hubiesen determinado un salario mínimo. ¿Sí? Si vamos a ver, por ejemplo, si dice un salario mínimo, activos inferiores a un salario mínimo se deprecian en una sola cuota o de un hasta de un salario mínimo. Mira que el salario mínimo está en 1 millón de pesos, pero el valor base es 1.815.000. Entonces, ahí van a tener problemas y diferencias, porque usted en la técnica contable dijo que hasta ahí, o sea, no lo podría depreciar en una sola cuota. Si usted dijo que dijo el equivalente a 5 salarios mínimos, no tendría problema, pero existe la limitante que solamente para efectos fiscales el 1.815.000, o sea, aquí va a tener diferencia. También en las políticas revisen cómo está en las políticas establecido esto de los activos de menor cuantía, si está en salarios mínimos, si está en dólares, muchas compañías lo hacen. Aquí es importante tener en cuenta que la administración tributaria ya está fiscalizando este tipo de deducciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay compañías que definieron en su política contable que para ellos activos fijos eran $5,000. Entonces ellos contablemente, si es un activo, es un activo que vale $5,000, lo tienen en el PIG, contablemente, pero fiscalmente sigue siendo activo. Y de acuerdo como ustedes vieron que lo explicó Andrea, si es un recurso controlado por la entidad para la obtención de beneficios económicos futuros, pues sigue siendo activo. Entonces usted me está omitiendo un activo. Entonces tengan cuidado con esa parte. Si usted lo reconoció como activo para efectos contables, definió que era un gasto, contablemente lo podría manejar así, pero fiscalmente lo tendría que activar. ¿Sí? Y para poderlo depreciar en una sola cuota, pues dependerá cómo tiene definido esto, si no le toca el tema de los activos fijos de menor cuantía, porque pues, si no lo tiene como activo, pues obviamente lo tendrá que depreciar siguiendo los límites que establece el artículo 137 del estatuto. Entonces, para que por favor revisen esa parte de la política contable. Bueno, entonces, en el caso del avalúo como costo fiscal, que es otra acción de las que yo tendría para manejar la venta de inmuebles. Entonces, a partir del 1 de enero del 2017, cuando en el momento de enajenación usted tome como costo fiscal el valor del avalúo, tiene opción, o sea, usted tiene como opción en el momento de la venta tomar el costo fiscal, como costo fiscal el avalúo catastral del año anterior. Pero ¿qué cambio surgió con la reforma del 2016? Que a partir del 2017, usted para que le acepten ese costo fiscal tiene que coger el avalúo del año anterior y restarle la depreciación acumulada de ese corte. Y ese sí será el costo fiscal. O sea, ya no me lo puedo tomar full, sino tengo que coger el avalúo catastral del año anterior y restarle la depreciación. Y ese será el costo que me voy a imputar en la declaración de renta. Entonces, en este ejercicio, si usted tenía
un activo que vendió en 85.000 pesos, que era el valor comercial, que mañana Angélica les va a hablar de este tema, y va a utilizar como costo el avalúo catastral, entonces pues no me lo voy a poder solicitar full, los 71.500, sino le tengo que restar la depreciación y el costo que voy a imputar son 58, pues la utilidad que va a obtener en esta venta son 26.120. Aquí también tengo que se debe tener en cuenta que igualmente lo van a ver mañana, que acá tengo estos 26 los tengo que abrir, porque se irá como renta por recuperación de deducciones la depreciación que ya solicité acá, o sea, estos 260 lo voy a manejar como una renta por recuperación de deducciones y el diferencial si lo manejé como ganancia ocasional. Aquí que es importante tener en cuenta, acá es importante tener en cuenta que hay un concepto de la DIAN que me está diciendo que el año pasado el concepto 100-28-221 de abril del 2021 que me dijo que cuando usted va a hacer uso del avalúo catastral, la norma me dice que lo tenga en la declaración del impuesto predial o el autoavalúo o en la declaración de renta. Y este concepto que dijo, no, para que yo se lo acepte como costo fiscal, necesariamente debe estar en los dos lados. O sea, debe estar tanto en la declaración del impuesto predial como en la declaración de renta. Entonces, para que los tengan en cuenta y revisen, si ustedes van a vender algún inmueble que van a hacer uso del costo fiscal, pues este año cuando vayan a hacer la renta lo tienen que declarar por el avalúo catastral. Obvio, pues hay personas que no están de acuerdo, que no estamos de acuerdo con este concepto porque ese que dice allá y o no es tan disyuntivo como dice el concepto, lo invito a que lo lean, sino que la norma dice y o no es necesario, pero la DIAN interpretó en este concepto que es necesario que esté en los dos lados. Entonces, si lo van a vender, les recomiendo para evitar posibles contingencias. Otra deducción que puede solicitar los contribuyentes es la deducción por obsolescencia, cuando un activo ya no te sirve. Entonces, la norma fiscal que te dice que cuando tengas activos por pérdida, deterioro de valor, por desuso o falta de adaptación de un bien a su función propia, está ante una obsolescencia. También te dice que está ante una eventual obsolescencia cuando tenga una inutilidad que pueda preverse como resultado de un cambio en las condiciones o circunstancias físicas o económicas del activo. Entonces ya estás frente a un activo obsoleto. Y la necesidad del abandono por el inadecuado antes de la terminación de la vida útil. O sea, si el computador ya no me sirve, pues no me toca esperar a que termine la vida útil, sino lo puedo solicitar esa obsolescencia como una deducción por depreciación. La norma también me dice que los activos obsoletos son, o sea, cuando usted da ese tipo de activos de baja porque son obsoletos, usted está ante una depreciación, ¿sí? Por la obsolescencia, o sea, lo estás depreciando antes de y no estás ante el retiro de un activo. Sí, los está retirando, pero para efectos fiscales es ante una depreciación. Y obviamente estos retiros por obsolescencia es que usted tiene que sostener justificación de la obsolescencia, tiene que estar soportada y lo más conveniente en estos casos es que esté soportada por un concepto de un profesional idóneo respecto a cada activo. Si ya no sirve, cuál es la razón de la obsolescencia para evitar posibles cuestionamientos de la administración tributaria en un momento dado. También que tengo como opción de deducción en el caso de los activos, las pérdidas de activos. Recuerde que las pérdidas de activos son deducibles en el año periodo gravable en que los bienes, de los bienes usados en la actividad productora de renta. O sea, si usted tuvo una pérdida que sufrió en el año, la puede solicitar como deducción. Obviamente debe cumplir con algunas condiciones. Entonces, obviamente, todo eso lo debo justificar. ¿Cuál es el valor de esa pérdida? La norma me dice irá a ser el valor neto cuando se trate de activos depreciables, es el valor neto entre el valor del activo más mejoras, menos las depreciaciones o amortizaciones. Por ese valor es que puede hacer el castigo de la cartera, el castigo del activo, perdón. La pérdida, también que me dice la norma, que cuando el valor de la pérdida lo tienes que disminuir con el valor de las compensaciones por seguro, cuando estos bienes estén asegurados, tengan algún seguro. También, ¿qué me dice? Que cuando la indemnización la reciba durante el mismo año o periodo gravable en que se produjo la pérdida, usted la puede restar, pero que igualmente si usted recibió la indemnización en un año diferente,
la puede solicitar posteriormente y para esto tiene un periodo de 5 años para compensarla. Entonces, para que tengan y lleven un control de estos activos que ya fueron de bajas por pérdidas, porque pues si yo no la pude solicitar en el año gravable, pues la podría solicitar en los 5 periodos gravables siguientes. Recuerden también que en la pérdida de activos no proceden pérdida de activos originadas por reajustes fiscales, artículo 70, o saneamientos. Si fue un activo normalizado, esa pérdida no sería deducible. Y tengan en cuenta que tampoco se aceptan como deducibles las pérdidas por enajenación o venta de activos cuando la transacción tenga lugar con un vinculado económico de acuerdo con el artículo 151. Respecto a los contratos de arrendamiento que tenemos, la norma fiscal me dice que los arrendamientos, a partir del 1 de enero de 2017 tengo un arrendamiento financiero o leasing financiero, que es aquel contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo. Dice, usted en este caso, cuando su objeto es, el propósito, el objetivo es comprar un activo financiado, usted está ante un arrendamiento financiero. Y me dice que es activo, arrendamiento operativo, todo lo que no es financiero. Listo. En este caso, cuando estoy ante arrendamientos financieros, me dice que siempre y cuando estoy ante un arrendamiento financiero, siempre y cuando se cumpla una o alguna de las siguientes características. Entonces, ¿qué me dice? Que al final del contrato se transfiera la propiedad del activo al arrendatario. Si cumplo una, estoy frente a un arrendamiento financiero. La opción de compra, el activo es por un valor inferior al valor comercial en el momento de la compra. Claro, porque yo lo voy a comprar es por la opción de compra. Entonces, si estoy ante eso, es que voy a comprar por un valor inferior a lo que vale comercialmente el activo, estoy ante un activo financiero. Que cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Sí, ¿cuánto dura el activo? Yo voy a tener durante un tiempo razonable este activo. El valor presente, que el valor presente de los pagos es igual o mayor al valor comercial del activo en la fecha del contrato. Que al inicio del contrato, el arrendatario reconoce un activo y un pasivo de este activo, activo por el arrendamiento. Hola Nidia, ¿cómo estás? Disculpa, te interrumpo, nos quedamos con tu micrófono bloqueado nuevamente. Todavía no te escuchamos. Tecnología nos apoya habilitándole el micrófono a Nidia, por favor. ¿Ya me escuchas? Sí, señora, ya te estamos escuchando nuevamente. Gracias. Entonces, cuando estoy ante un arrendamiento financiero, ¿qué me dice el artículo 127? Que debo cumplir con unas características, que yo tenga que cumplir una o varias características del activo. Entonces, que al final del contrato se transfiera la propiedad del activo al arrendador. Que el activo es por un valor inferior al valor comercial al momento de la compra. Que el plazo cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Que el pago es, el valor presente de los pagos es igual o mayor al valor comercial del activo objeto del contrato. Que al inicio del contrato el arrendatario reconoce un activo y un pasivo por el arrendamiento. Que al momento de la celebración del contrato debe reconocer un activo por el arrendamiento financiero por el valor presente de los cánones de arrendamiento más la opción de compra y menos el valor residual en caso de llegar a existir. Y el valor registra y el activo podrá ser amortizado o depreciado. Si está ante una de estas características, una o varias, está ante un arrendamiento financiero, porque el objeto es la adquisición financiada de un activo. También en este caso, para que tengamos en cuenta que la NIC 16 de arrendamientos no tiene efectos fiscales, pues lo que usted está reconociendo en este caso,
pues es el uso de un activo más no la compra de un activo. Entonces, la NIT 16 no tiene aplicación para efectos fiscales. Entonces, usted deberá hacer todas las eliminaciones, tanto del activo, del pasivo y del PIG que tenga de estas operaciones reconocidas bajo NIT 16. En cuanto al 2516, lo mismo, ya lo explicó Andrea, es que incluyo los saldos de la propiedad, planta y equipo utilizadas en el desarrollo del objeto social, además, así como las construcciones en proceso y demás activos tangibles. No se incluyen las plantas productoras utilizadas en la utilización de productos agrícolas, ya que esas por razones fiscales se incluyen en la sección de activos biológicos. Ya las plantas productoras también igual se denominan bajo NIT, que no se incluyen dentro de la propia planta y equipo, sino dentro de los activos biológicos. Las estimaciones por depreciación y deterioro, ya lo vimos, que también tengo que incluir tanto los valores contables como los valores fiscales, de acuerdo a lo que nos explicó Andrea. Los saldos, en el caso de las propiedades de inversión, los saldos por concepto de terrenos y edificios destinados a generar renta, plusvalía o ambos, que se hayan determinado de acuerdo con la NIT 40 en la sección 16 de pymes y que cumplan tal condición. Fiscalmente, las propiedades de inversión que se midan contablemente bajo valor razonable, ya dijimos que fiscalmente se tienen que medir al costo. Los activos que son reclasificados o que se reclasifican o se denominan dentro de activos mantenidos para la venta, también se incluyen cuya recuperación se espera realizarlo fundamentalmente a través de la venta en el uso continuo según el tratamiento de la NIT 15. Fiscalmente, el valor fiscal corresponderá al determinado con las reglas que vimos en el artículo 69 anteriormente. Acá tenemos la estructura del formato es la misma, debo incluir los valores contables, si manejo otro tipo de moneda, el efecto por conversión y el mayor o menor valor que me afecten o las conciliaciones que debo hacer para propósitos fiscales para que acá deba incluirlo por su valor patrimonial. Lo mismo vemos en las propiedades, perdón, estas eran las propiedades planta y equipo, que si ustedes ven en el formato viene abierta, igualmente la propiedad planta y equipo, entre terrenos, construcciones, edificios, todo discriminado, activos tangibles, cifras, propiedades planta y equipo, depreciación, las propiedades de inversión,